Hola hermano, ¿cómo estás? Hoy es miércoles 30 de julio de 2025. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha dicho que Bolivia es un país fallido y más aún, que esto sería algo así como ser un paria internacional. En su mensaje a la nación, en el cual ha dicho además que salvó al Perú de convertirse en un país fallido como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, en un mensaje que duró más de 4 horas, según El País de Madrid, al estilo de Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, ¿por qué critica a la Venezuela chavista? No entendemos. Es un poco contradictoria la presidenta Boluarte. Pero ¿qué fue exactamente lo que dijo? Es esto que tomamos, esto es lo que dijo, tomamos prestado de Red 1. Un país fallido como Bolivia, Cuba y Venezuela. El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias. Elecciones en medio de la violencia y un poder autoritario e improvisado para supuestamente elaborar una nueva constitución, pretexto de los que son traidores a la patria. Un país sin inversiones, sin obras. Congresistas, disciplina. Presidenta, continúe, por favor. Un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y otros tantos más. Querían convertir al Perú en un país fallido, es decir, en un paria internacional. En un paria internacional. En un paria internacional. Bueno, esa era la señal de Red 1 que tomamos prestada. ¿Qué es un paria? ¿Qué es un paria? ¿Vos sabes, hermano, qué es un paria? ¿Vos que no quieres suscribirte a la Nación Digital? ¿O vos que ya te has suscrito a la Nación Digital y que te agradecemos y brindamos con una taza de buen café por tu salud y la de toda tu familia? Y también por la de vos que te vas a suscribir después de ver este video imperdible. Paria, diccionario de la Real Academia Española, persona excluida de las ventajas de que gozan las demás e incluso de su trato por ser considerada inferior. Sinónimo: marginado, plebeyo, proletario. Afines: marginado, plebeyo, proletario. O sea que ese es un paria al decir de un paria internacional, un país fallido. Bueno, antes de entrar al fondo, desde luego, desde Nación Digital rechazamos y respondemos a la presidenta Dina Boluarte del Perú, manifestando que hay que desconocer profundamente la historia y que no corresponde a un jefe de Estado pronunciarse sobre asuntos internos de otro país. Está bien y seguramente muchas veces lo hemos hecho, los periodistas, los críticos, incluso los políticos de oposición, referirse a otros países como países que están sumidos en un régimen totalitario, una crítica basada en principios de defensa de la libertad. Se puede criticar a Cuba, se podría criticar a Venezuela, se puede criticar a cualquier país del mundo. Desde la prensa, desde los periódicos escritos, siempre se lo ha hecho. Se puede criticar históricamente a la Alemania de Hitler, a la Italia de Mussolini, a la Rusia de Stalin, o a otros países, incluso a Estados Unidos de Roosevelt, o de Obama, o de Trump, lo que fuere. Pero un jefe de Estado, que es la única persona que lleva esa investidura en un país, no puede referirse a otro país en esos términos, porque es una ofensa que incluso puede ocasionar la ruptura de relaciones diplomáticas y en otros tiempos
más viriles la guerra internacional. Es una irresponsabilidad tremenda y es la ostentación de un desconocimiento total del derecho internacional y de la política de Estado de la que hizo gala la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Además que es desconocer que este país que se llama Bolivia salvó al Perú cuando estaba sumido en la guerra civil en los años 1830 al 33, 34, 35, 36, cuando se estaba destruyendo y desangrando en una guerra civil, en una violencia como de la que ella habla. Este país, Bolivia, y su presidente, el mariscal Andrés Santa Cruz, calahumana boliviano, ingresaron a pacificar el Perú y tuvo el título de pacificador del Perú. Y los peruanos agradecieron en toda forma a Andrés Santa Cruz Calahumana, presidente de la República de Bolivia, por pacificar el Perú después de hechos de armas como Ninabamba, como Yanacocha, como Socabaya, laureles victoriosos para el presidente de la República de Bolivia y jefe de sus ejércitos. ¿No conoce eso la señora Dina Boluarte? ¿O sí lo conoce? No lo sabemos y no importa. Pero si hay un país al cual el Perú no puede calificar, o la presidenta o el presidente que fuere del Perú, que representa a todo el país, sea del agrado o no sea del agrado de sus ciudadanos, es la representación formal, oficial, ante el mundo de su país. Si hay un país al cual no puede de ninguna manera tachar de país inviable, de país fallido, mejor dicho, es a Bolivia, que ha salvado al Perú de no solo ser un país fallido, sino de sumirse y destruirse en la guerra civil y en la muerte entre sí de sus ciudadanos. Lo hizo Andrés Santa Cruz. Gloria al mariscal Andrés Santa Cruz, presidente de la República de Bolivia. Pero en un intento, el canciller del Perú, en un intento de tapar las cosas, en un intento ambiguo, primero de querer marear la perdiz y luego ya al darse cuenta, como él mismo dijo, de que no se puede tapar el sol con un dedo, de decir nomás que era lo que era, ha ido un tanto más allá al decir esta joya, esta perla de la Amazonía, que esto lo decía el canciller. En este momento del canciller Elmer Schaller, que declara después del desfile cívico-militar. Vamos a escucharlo. Una serie de eventos económicos, situaciones económicas con diferentes países. Menciona, por ejemplo, fortalezas económicas del Perú y los compara con algunos otros países de la región, no solamente con Bolivia, ¿no es cierto? Y luego ella se refiere a las situaciones tan difíciles, económicas y sociales, que se viven en estos tres países, ¿no es cierto? Se viven en Cuba, en Venezuela y en Bolivia, ¿no es verdad? Donde hay racionamiento, en algunos de ellos, yo no estoy diciendo que en todos, pero en algunos de ellos, donde hay también colas, donde hay escasez, donde hay, por ejemplo, eso es una realidad. ¿Considera en todo caso que fue una malinterpretación? Yo creo que sí. Yo ya he conversado las primeras reacciones que yo he tenido de... Primero dice el canciller del Perú, Elmer Schaller, que fue una malinterpretación, pero luego se traba, la lengua le traba y dice que, bueno, no se puede tapar el sol con un dedo. No. Lo que dijo es efectivamente lo que yo le estoy señalando, y la verdad es que nosotros tenemos que analizar cuál ha sido el contexto objetivo que viven esos países también. En general, en todo el discurso, no solamente de repente con Bolivia, sino en todo el balance de la gestión. ¿Algún mea culpa de repente? Nosotros hemos, venga por acá porque... Bueno, así trataba de justificar el canciller del Perú las declaraciones, el exabrupto, que ese es el término, el brulote de la presidenta Boluarte. Pero luego decía, bueno, al final de cuentas,
decía un poco antes de eso, no podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que analizar desde una situación objetiva la situación en que viven en que están esos países, decía. O sea que decía, veamos, seamos realistas, seamos objetivos, es nomás un país, son nomás países fallidos. En otras palabras, ¿verdad? Desde un punto de vista objetivo, pedía analizar la situación. O sea que más allá de salir a... y además decía que la presidenta no va a hacer ningún mea culpa y no va a pedir, en otras palabras, ninguna disculpa, ninguna aclaración de sus dichos. Y bueno, en una fanfarronería diplomática absurda a nuestro modo de ver. Entonces, no hay aclaración por parte de la Cancillería del Perú, más bien hay una ratificación de lo dicho por la presidenta Dina Boluarte, pero es un gobierno al que le queda, me parece que un año o menos de un año, pero aunque le quede un día, es el gobierno de un país, y sus dichos y sus hechos tienen responsabilidad y pueden acarrear consecuencias hasta el último segundo de su mandato. De todas formas, la presidenta del Perú debería estar enterada para no venir con estas metidas de pata diplomáticas, podemos decir. Se ha convocado ya al encargado de negocios del Perú en Bolivia por parte de la Cancillería, que es lo que corresponde, es lo mínimo que se puede hacer. Seguramente ahí se le va a pedir explicaciones acerca de los dichos de su presidenta. El encargado de negocios del Perú debe consultar qué es lo que va a responder, porque está siempre subordinado y sujeto a las instrucciones de su gobierno, y en su gobierno le pueden instruir que se ratifique o bien que dé satisfacciones, o en otras palabras, que pida disculpas por los dichos de la presidenta que habrían sido lanzados en un momento de obcecación o qué sé yo. Eso habrá que ver una vez que el encargado de negocios del Perú se reúna con la canciller de Bolivia, porque acá puede que nos guste o no nos guste, sabemos que Bolivia no es un país, un paraíso hoy, lo hemos venido criticando siempre, pero son asuntos que los bolivianos habremos de solucionar por nuestra cuenta y que lo estamos haciendo al marchar democráticamente a una elección para darnos un nuevo gobierno, si es el caso. Particularmente añoramos que así sea, un nuevo gobierno totalmente diferente al sistema plurinacional o al sistema sociocomunitario productivo, a ese modelo económico que nos llevó a una crisis total, a un desparpajo tremendo, pero en democracia y en libertad. Estamos camino a las elecciones. ¿Por qué Bolivia va a ser un país fallido? Tenemos elecciones en las cuales los bolivianos el 17 de agosto vamos a decidir cuál va a ser nuestro nuevo gobierno, el nuevo rumbo que ha de tomar nuestro país. Ese no es un país fallido, señora Boluarte. Entonces, yo creo nomás, bueno, veremos qué vaya a surgir de la reunión de la canciller con el encargado de negocios del Perú. Es lo mínimo que se podía hacer. El gobierno debe rechazar enfáticamente estas declaraciones. Y lo que corresponde en un país civilizado, respetuoso y de acuerdo a la tradición internacional de Bolivia, a la política internacional boliviana, es pedir estas explicaciones al representante diplomático de mayor jerarquía de Bolivia, del Perú en Bolivia. No sabíamos particularmente que no había un embajador en este momento, porque en otro caso debía venir el embajador o la embajadora. Si no está en Bolivia, bueno, le sustituye el encargado de negocios. No sabíamos que no estaba en Bolivia o que no había embajador del Perú en Bolivia. Eso tendrá que aclarar igual la Cancillería boliviana, porque debe venir la primera autoridad diplomática, el embajador, a dar una explicación de las declaraciones. Y si las declaraciones no satisfacen al país, se debe declarar en el acto como persona no grata al que ha dado la explicación y suspender, no digo cancelar, suspender las relaciones diplomáticas con ese país. Y lo que se hacía siempre,
bueno, eso ya importa, ya no es como en el siglo XIX que se le da 24, 48, 72 horas para desocupar el territorio nacional al representante diplomático, pero hoy, eso era antes en el derecho de gentes del siglo XIX, pero hoy cuando ya se declara persona no grata, tácitamente se sobreentiende que tiene un plazo perentorio para abandonar territorio nacional el representante de la potencia extranjera. Eso es lo que se debería hacer en caso de no satisfacer las explicaciones, porque se está hablando de un agravio a la dignidad nacional por un jefe de Estado. Y esperemos que es lo que deba hacer el gobierno, que así como le queda poco tiempo también, es el gobierno de este país, Bolivia, hasta el último segundo de su mandato, hasta el último segundo en el que expire su mandato. Por lo demás, la presidenta Dina Boluarte debería leer un poco la historia del siglo XIX y ver las campañas en las cuales Bolivia ha salvado al Perú de la guerra civil en la época de Orbegoso, de los Salaverry y de todos esos, de los Gamarra, ¿verdad? En una guerra furibunda, en la cual Bolivia, este país fallido, los salvó de una posible destrucción o suicidio como país en la guerra interna en la que estaban enfrascados los peruanos. Eso lo hablamos un tanto en nuestro libro de Loal Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, donde te vas a poder enterar de esta historia no conocida de Bolivia y de lo que hizo. Se cayó el mapa tremendo con el que viene así aparte y desplegable, de lo que hizo incluso por sus vecinos de Sudamérica, de la América del Sur. La historia secreta de Bolivia en los 200 años, en sus 200 años de vida como país. Sugerencia literaria también para la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y para todos cuantos quisieran adquirir este libro. Quedan pocos ejemplares. Aquí también está un hecho infausto, pero que debe mencionarse, como fue la guerra, la invasión del general Agustín Gamarra a Bolivia y su derrota y su muerte en Ingabia el año 1841, donde se levantó una pirámide en honor, en ofrenda a que, como recordatorio de que esto le iba a pasar a cualquier otro invasor de territorio nacional. Ahí fue muerto el presidente del Perú, Agustín Gamarra, que por muchos años se había empeñado en hacerle la guerra a Bolivia y en anexar a este país, que es un país soberano, ¿verdad? Y que corrió esa suerte. Pero luego de esto, ¿qué pasó? Bolivia ingresó hasta Puno y pudo haber anexado territorio peruano, pero no lo hizo. Se suscribió un tratado, como el Tratado de Paucarpata, que aquí está, por el cual se decide respetar el patrimonio territorial de cada país. Esta es la historia secreta de Bolivia, amigo y amiga. Si quieres comprarlo, escríbenos al link de WhatsApp que está en la descripción. Vamos a decirte además, como breve recordatorio, que el precio del petróleo, del barril del petróleo de OPEP, el petróleo del Oriente Medio, quizá ha subido, quizá por los resabios de los conflictos que han existido y por lo de la Franja de Gaza y el ataque estadounidense. Inusualmente el barril del petróleo de la OPEP, y esto importa, ¿verdad? Porque está directamente relacionado al precio internacional del combustible, de la nafta o gasolina y del diésel, está en los $72.61 el barril. Y miren la diferencia con el petróleo americano o norteamericano, el West Texas, que está por lo menos $5 menos el barril, lo cual es importante porque se compran millones y miles de barriles, ¿verdad? Entonces el West Texas está en los... el West Texas está actualmente en un precio de $67 el barril. $67.81, casi $5 con relación al OPEP, y el precio del petróleo Brent está en los $70 con 87 centavos. Esto es importante tener en cuenta para también ver, de acuerdo a la fluctuación del precio, qué petróleo conviene comprar. Porque en Bolivia refinamos el petróleo crudo que Bolivia compra y, como repetimos, se lo compra a Estados Unidos, o sea, el West Texas Intermediate, que es el más económico. Lo refina acá y lo convierte en gasolina y en diésel. Es bueno ver el comportamiento de estos petróleos para saber cuál conviene comprar, pero asimismo la calidad. Porque hay algunos, como el OPEP, que es muy fluctuante, y eso lo estamos viendo. No convendría comprar petróleo OPEP, o sea, el petróleo incluso
de los países de la OPEP, que son Irán, Venezuela, los países árabes, etc. Porque fluctúa mucho, sube mucho, luego baja y bueno, es el que más sube, incluso más que el petróleo Brent, está más caro que el propio petróleo Brent, que está en los $70 con 87 centavos, unos $2 menos que el OPEP. Y el tema está en que el petróleo OPEP depende mucho de factores geopolíticos y políticos. Y la cosa está en que justo en el Medio Oriente, de donde es el OPEP en su mayoría, está en un conflicto en los últimos años, no solo en los últimos meses, en los últimos años, por el asunto de Israel y de Gaza y de Estados Unidos y etc. Es por ello que es muy fluctuante en la actualidad. El petróleo Brent está más barato, $70 con 87 centavos, que es uno de los petróleos de mayor calidad, por no decir el de mayor calidad. Eso habrá que analizarlo seguramente a fondo. A su vez, otra cosa que reporta una cotización interesantísima es el oro, que sigue clavado en los $3.300 y por ahí está exactamente en $3.384 la onza Troy. Suscríbete a Nación Digital para estar al tanto. Seguimos.